Una vez intenté dibujar un webcómic sobre una chica a la que no se le daban bien las relaciones amorosas, pero que por alguna razón amaba las plantas. Su departamento estaba repleta de ellas, e incluso cada una tenía un nombre. Estudiaba botánica, así que sabía todo acerca de ellas. Esa era su vida ordinaria y así la quería mantener, con muchas plantas y ninguna relación amorosa. Hasta que un día, un vendedor ambulante le mostró una extraña semilla de una flor que nunca había visto, ni en libros ni en internet. Así que la compró, la llevó a casa y al día siguiente la semilla se había convertido no en una flor exótica, sino en un hombre, un exótico hombre que sabía todo acerca de ella, desde historias de su infancia hasta su vergonzoso problema intestinal. Ella ama las plantas, pero no los compromisos, y ahora debe descubrir quién es ese chico planta, por qué sabe todo acerca de ella y encontrar la forma de deshacerse de él. Esta parte de la historia en la que un hombre planta aparece en la vida de esta chica es un momento que toda buena historia tiene, y no me refiero a que todas las historias deban tener a un hombre planta. Quiero decir que en todas las historias hay un momento en el que todo es normal, ordinario y cotidiano, hasta que un día algo completamente inesperado sucede que hace que cambie el rumbo del protagonista en la historia. Algo que hace que los lectores realmente se interesen en lo que está sucediendo y queden completamente enganchados. Es ese momento en el que decimos, necesito saber más acerca de esto. Sin importar qué tipo de historia sea, tu historia debería tener un momento como ese, porque lo más interesante comienza ahí, y a ese momento se le conoce como catalizador. En este video te mostraré cómo encontrar el catalizador para tu propia historia y que sea interesante desde el principio, para que desde el inicio las personas queden enganchadas a ella y quieran saber qué va a pasar después. No querrás contar una historia donde lo más interesante esté al final, porque nadie querrá verla si no es interesante desde un principio. Bien, comenzaré explicándote cómo funciona exactamente el catalizador en una historia. Digamos que tu historia comienza con un talentoso leñador y su bebé, trabajando a las afueras de su cabaña en un pueblo desolado. No gana mucho como leñador y apenas le alcanza para mantener a su bebé, así que debe trabajar todo el tiempo. Esa es su vida ordinaria. Cuando un día llega una elegante mujer y le ofrece una cantidad absurda de dinero por cortar un solo árbol. En este ejemplo, cuando la mujer llega ofreciéndole esa increíble cantidad de dinero y ese trato al leñador, ese es el catalizador de esta historia. Porque hasta antes de eso, todo era normal, un día ordinario para el leñador. Comer, dormir, trabajar, cuidar a su bebé. Esa es su rutina del día a día, todo es normal y nada es especialmente diferente. Pero que llegara esa mujer con esa proposición tan tentadora hace que el leñador se cuestione y deba tomar una decisión. Deberá tomar acción y hacer algo que está fuera de sus planes normales. Talar ese único árbol podría cambiar su vida y la de su bebé. Su historia comienza realmente aquí. Y digamos que ese árbol está en lo profundo de un antiguo bosque al que está estrictamente prohibido entrar. Y existen rumores de que alguien o algo lo resguarda. Algunos dicen que si entras pierdes la vista poco a poco, por eso nadie ha visto el interior del bosque. Otros dicen que al entrar al corazón del bosque tu alma se separa de tu cuerpo y tu cuerpo se convierte en un árbol. En esta historia literalmente el protagonista deberá dejar su mundo ordinario y adentrarse en un bosque completamente desconocido para él. Un lugar en el que nunca ha estado y seguramente lo pondrá a prueba. Es por eso que este momento tan especial, el catalizador, vale oro en una historia. Porque ese momento es el verdadero comienzo de una historia. El primer momento cuando las cosas se ponen realmente serias e interesantes. Ya está pasando algo totalmente fuera de lo común y acabamos de empezar. La historia acaba de empezar, tenemos muy poca información, pero ya sabemos de qué se trata, sabemos quién es el protagonista, qué es lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo. Todo eso estalló con la llegada de una sola mujer, en este caso el catalizador. Y eso no es todo, el catalizador también detonó la curiosidad suficiente para preguntarnos qué es lo que va a pasar después. ¿Logrará el leñador encontrar el árbol y cortarlo? ¿Por qué está prohibido entrar al bosque? ¿Son verdad todos esos rumores? ¿Y quién es esa mujer y por qué quiere cortar ese árbol en primer lugar? Todas esas incógnitas ya rondan nuestra mente y aunque es una historia simple es poderosamente enganchante. Lo que nos dice que no necesariamente debemos crear una historia muy compleja y larga para que sea interesante, entretenida y sobre todo fácil de entender. El catalizador es entonces ese momento que nos invita a salir de un mundo normal y ordinario hacia uno totalmente extraordinario y diferente. Y nos dice, debes ir a ese lugar para conseguir realmente lo que quieres. En el caso del leñador, su mundo ordinario es estar en casa, trabajando y cuidando a su bebé. Y su mundo extraordinario es adentrarse en ese bosque desconocido donde lo espera quién sabe qué tipo de cosas. Por cierto, ese mundo extraordinario no necesariamente debe ser un lugar mágico. Solo
debe ser un lugar diferente e incluso incómodo para el protagonista, uno donde nunca haya estado y sea un reto para él estar ahí. Déjame mostrarte un ejemplo un poco distinto. Imaginemos el mundo ordinario de un oficinista, un hombre que comenzó a trabajar desde muy pequeño y se perdió de su infancia, un hombre que diariamente está detrás de un cubículo y es todo lo que conoce, y de repente, su oficina literalmente estalla y se ve obligado a tomar unas vacaciones forzadas. Él ni siquiera conoce el término vacaciones, y su sobrina lo convence de que es una oportunidad de recuperar sus años perdidos, y deciden hacer un viaje a Disneyland, en donde su sobrina le enseñará cómo ser un niño. El mundo ordinario de este oficinista es su oficina, y su mundo extraordinario es Disneyland, aunque ese lugar sí es extraordinario de verdad. ¿Ustedes ya fueron? Pero el catalizador no solo obliga al protagonista a salir de su mundo normal, también es el primer momento en la historia donde el protagonista debe tomar una decisión realmente importante, decidir si aceptar el reto o quedarse donde está. Si el protagonista no acepta, la historia acaba aquí. Así que asegúrate que tu protagonista tenga una razón realmente buena para decir: ¿tu oficinista acepta salir de esta oficina para tomar unas vacaciones en Disneyland? Acepto. La razón del oficinista puede ser conectar con su niño interior, si es que lo tiene, porque nunca tuvo infancia. Después de esto, el protagonista deberá moverse y la historia se moverá con él, y deberá hacer algo al respecto para lograr su objetivo. Que por cierto, el catalizador también es el momento en el que nace el objetivo de la historia y el del protagonista. El objetivo del leñador es talar ese árbol especial, en el caso del oficinista, sobrevivir a Disneyland y recuperar su infancia. Este objetivo del protagonista es también el objetivo principal de la historia. Cuando el leñador logre talar ese árbol y el oficinista logre conectar con su niño interior, la historia habrá acabado. En el catalizador también nace el conflicto central de la historia. Una historia sin conflicto es solo una anécdota, algo que sucedió y ya. ¿A poco no todo es más interesante cuando hay un conflicto? Incluso en la vida real. Los protagonistas deben enfrentarse a retos cada vez más grandes en ese mundo extraordinario, y que hará que nosotros como lectores nos preguntemos si realmente lo lograrán. Con la información que tenemos, de alguna manera ya podemos imaginar y especular qué es lo que podría pasar después, porque ya nos dieron las piezas importantes del rompecabezas, y podemos intentar armarla por nosotros mismos e imaginar qué es lo que sucederá. Esto puede generar mucha intriga y curiosidad desde el inicio de la historia. Es esencial y muy fácil de reconocer porque literalmente es algo que nos sucede a las personas todo el tiempo. Cuando estás con tus amigos y les vas a contar algo que te sucedió, es algo más o menos así. Oigan chicos, adivinen qué, estaba haciendo las compras y de repente me encontré con el profesor de gimnasia. Cruzamos miradas y entonces me convenció de unirme al club de físico-culturismo. ¿Se unen o qué? Ese momento cuando te sucedió algo fuera de lo normal, cuando tú solamente ibas al supermercado y de repente algo hizo que tu vida tomara un rumbo totalmente diferente. Ese es nuevamente el catalizador, una parte fundamental de nuestras vidas. Bien, ahora déjame mostrarte algunos ejemplos del catalizador en algunos de mis animes favoritos y veamos cómo los profesionales lo utilizan. Bojji es el protagonista de Ranking of Kings. Es un diminuto niño sordomudo sin fuerza alguna, incapaz siquiera de empuñar una espada. Vive como el hijo mayor del rey más poderoso de toda la historia. Pasa sus días paseando en el reino, viviendo inocentes aventuras, aunque es menospreciado por la gente del pueblo por su condición. Ese es el mundo ordinario de Bojji, su mundo normal. Pero un día, su padre fallece. Siendo el primogénito, Bojji debería heredar el trono, pero quien termina obteniendo la corona es su hermano menor, ya que él cuenta con todas las cualidades de un rey. Es fuerte, audaz, astuto y el favorito de muchos en el reino. Este es el catalizador en la vida de Bojji, la muerte de su padre y el despojo de su corona. En ese momento, Bojji decide abandonar el reino, se va de su mundo ordinario y jura que se convertirá en el rey más poderoso de todos y regresará por su corona. Bojji, sordomudo, sin fuerza ni habilidad alguna, pero con un corazón de oro, se embarca en una aventura al mundo exterior. Aquí comienza la verdadera historia de Bojji. Yuji Itadori es el protagonista del anime Jujutsu Kaisen. Es un joven despreocupado y con una fuerza normal, que vive con su abuelo y pasa sus días de la preparatoria perdiendo el tiempo con sus amigos en el club de ocultismo. Un día, él y sus amigos consiguen un amuleto supuestamente maldito. Como les parece divertido, deciden hacer una sesión espiritual en los salones de la escuela. Para su sorpresa, el amuleto realmente estaba maldito, y era el dedo de un demonio, y comienza a atraer a un montón de espíritus. De repente, un par de hechiceros llegan al rescate, pero las cosas se complican
atacan, e Itadori se ve obligado a comerse el amuleto para poder vencer a esos espíritus. Este es el catalizador de la historia de Itadori. Después de eso, decide comerse el resto de los 19 dedos malditos para salvar a las personas de ese mal. El mundo ordinario de Itadori era su vida en la preparatoria, sin preocupaciones y perdiendo el tiempo, y su mundo extraordinario, sin duda, es su nueva vida en la escuela de hechicería. El catalizador es un momento que puedes aplicar a literalmente cualquier historia, no importa si se trata de reyes, hechiceros, oficinistas, leñadores e incluso hombres planta. Existe un catalizador para cualquier historia, y si encuentras el tuyo, literalmente tu historia estallará, en el buen sentido. Por cierto, la historia del hombre planta la dibujé para un concurso de Webtoon Latinoamérica. No quedé en ningún lugar, pero fue suficiente para llamar la atención de los editores, y que fuera considerada como una posible finalista. Son solo 3 episodios, pero te dejaré el link de ese webcómic en la descripción de este video, por si gustas echarle un ojo. Recuerda que un buen catalizador es aquel que hace que el protagonista deba tomar una decisión para dejar su mundo normal e ir a un mundo extraordinario. Aquí nace el objetivo y el conflicto central de la historia, y si es lo suficientemente bueno hará que nosotros como lectores imaginemos qué es lo que podría pasar después. Si te sirvió este video, déjame saberlo en los comentarios, los estaré leyendo. También, si quieres saber más sobre cómo crear webcomics, puedes suscribirte al canal y darle like a este video. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.